Bendiciones, amada iglesia. Estamos nuevamente aquí a través de estos medios para compartir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina, que es lo que voy a hablar en esta tarde. Espero que sea un estudio que pueda ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, porque Dios nos enseña a llevar a cabo todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, y por eso Él ha puesto ahora en nuestros corazones que a través de este medio podamos transmitir esa enseñanza guiada por el Espíritu Santo, no guiada por nuestro ser humano, sino por el Espíritu que mora dentro de nosotros, como dice Romanos, si es que habita dentro de nosotros. Pero nosotros creemos que hemos sido llamados y que estamos en el proceso que Dios tiene en nuestras vidas, en el proceso de cambios, en el proceso de vindicación, en el proceso de nuestra salvación, como dice el apóstol, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cerremos nuestros ojos para que sea el Espíritu Santo que nos dirija en esta hermosa tarde. Querido Padre Dios, como dice el apóstol Pablo, decía: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. En esta hora, mi Dios, yo elevo mi oración a ti, Padre eterno, Padre de Jesucristo. Y si eres Padre de Jesucristo y nosotros estamos en Él, también pasamos a ser parte de esos hijos amados tuyos. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites poder compartir tu palabra, el diseño tuyo, Señor, en cada corazón. Yo te ruego que esta tarde tú puedas ministrar los corazones, que esta palabra no sea una palabra más, sino que traiga su fruto, Señor. Traiga su fruto al 30, al 60, al 100, pero que pueda caer en buena tierra, mi Rey eterno. Usa mis labios, hazme un instrumento de tus manos. Úngeme de la cabeza a los pies con tu presencia, Dios Espíritu, y rocíame con la sangre del Cordero, esa sangre preciosa que nos ha redimido de todas las cosas, de la maldición de la ley, porque la ley era una maldición para nosotros, pero ahora que tú vives dentro de nosotros, todo es diferente. Rocía tu sangre, Señor, sobre nuestras vidas, sobre los oyentes. Limpia sus oídos, limpia sus ojos espirituales, y quebranta sus corazones a ser sensibles, Señor, a tu palabra en tiempos difíciles, en tiempos, Señor, en el cual nos acercamos al gran evento de tu retorno, mi Dios. Gracias te doy, Señor, y que todo sea para alabanza, para gloria de tu santo nombre. Nada sea para elevar a ningún hombre, Señor, sino para exaltarte a ti, mi Rey eterno. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, y que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo por este estudio. Alguien me preguntaba en estos días, una sierva de Dios me decía que qué era lo que era la sana doctrina. ¿Qué era sana doctrina? Y me impactó y decidí indagar sobre este tema. Y me impresionó tanto porque es un tema profundo, pero nosotros damos lo que Dios nos permite dar, porque si pudiéramos dar es un tema demasiado extendido, demasiado profundo, pero en sí Dios nos da aquellas cosas que van a ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Y vamos a leer ahí en 1 Timoteo capítulo 1 y su versículo 1 en adelante, y dice el apóstol Pablo así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo, en la gracia, en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice ahí, advertencias contra falsas doctrinas. Como te rogué, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces esta persona me decía qué es la sana doctrina, y al meterme a este tema logré entender que la sana doctrina es aquella que se lleva a cabo para la iglesia, que es para la iglesia en sí, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que habla Efesios, que Él la ha guardado, la está cuidando porque Él se la va a presentar a sí misma. O sea que eso es lo lindo de que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y que se había perdido era aquella relación del hombre con Dios Padre. Entonces Jesucristo vino en representación del Padre a pagar el precio de condenación, porque nosotros merecíamos ser condenados por nuestros pecados, por nuestra transgresión a la ley de Dios, mas sin embargo Él envía a su Hijo, que es el único que pudo haber derramado su sangre. Ya no eran de machos cabríos, sino que era su sangre legítima la que estaba pagando el precio tanto de su vida como de mi vida. O sea, de aquel que aceptara el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que trata la sana doctrina. Como usted escucha, sana significa salud y doctrina significa enseñanza. Entonces la iglesia tiene que estar basada en la salud del evangelio, de la gracia de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y usted me podrá decir, pero ¿cómo yo puedo saber que aquí se está dando la sana doctrina? ¿Cómo yo puedo saber que verdaderamente donde yo estoy se predica la sana doctrina de Dios? Vamos a leer o a estudiar lo que Dios quiera que estudiemos. Entonces aquí cuando inicia Primera de Timoteo, Pablo se está refiriendo a él como apóstol. Apóstol significa un enviado. ¿Un enviado a qué? A levantar la obra de Dios. Un apóstol, yo ya se los he dicho muchas veces, es aquel que ejerce los 5 ministerios que habla Efesios. Efesios habla de que Jesucristo, o sea, los dones ministeriales que son de Jesucristo son, o sea, ministerios o dones ministeriales, es el servicio que usted hace dentro de la iglesia. Y leyendo esto de la sana doctrina, yo logré entender que el apóstol Pablo escribió varias cartas en el Nuevo Testamento, pero escribió estas cartas que le llaman las cartas pastorales, porque si usted bien sabe, dice la carta para Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, esa era enviada en sí a una iglesia, pero cuando habla de las cartas pastorales, está hablando en sí del encargado, o nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos encargados a llevar la salud del evangelio de la gracia, de la persona de Jesucristo. Y me impactó porque dice que para nosotros entender qué es la sana doctrina, nosotros aquí como se basa el apóstol Pablo al iniciar su carta pastoral, sus cartas pastorales está primera, segunda de Timoteo, está la de Tito y está la de Filemón. O sea que él les envía directamente a ellos cartas para que vean lo que está ocurriendo dentro de la iglesia y que ellos traten de llevar al pueblo, a la iglesia, a lo que es la sana doctrina, lo que es la persona de Jesucristo.
Y aquí inicia, y me gustó este estudio porque habla de la fe, inicia con la fe. O sea, el capítulo 1 de Primera de Timoteo nos lleva a lo que es la fe. La fe es el fundamento del cristiano. Doctrina, les dije que son enseñanzas, y yo indagué sobre esto para no venir a hablarles a ustedes por hablar. Y doctrina dice que es la conducta, es el conjunto de ideas, es la enseñanza o principios básicos que nos defiende contra los falsos maestros. ¿Por qué hablaba el apóstol Pablo a Timoteo? Porque habían falsos maestros que se habían introducido aquí en Éfeso, porque le dice aquí en el 3, como te rogué, 1:3 de 1 Timoteo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Usted sabe de que el apóstol Pablo le prestó mucha atención a Éfeso, y estudiándolo me recordé de que en la primera iglesia que habla Apocalipsis, que habla el apóstol Juan, que les da las advertencias, que les llama la atención, es a la iglesia de Éfeso, donde dice que han trabajado arduamente, se han esforzado, pero que perdieron su primer amor a causa de la ideología de los que estaban alrededor de ellos. Y dice, y reconocen ustedes cuáles son los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque la sana doctrina se basa en lo que es la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles? Usted ya lo ha estudiado. Dios escogió a 12 hombres. Uno fue el que le entregó, que fue Judas. Se quedaron 11. Después eligieron a otro para poder concordar con los 12. El Señor se le presenta a Pablo en el camino cuando él iba en persecución persiguiendo a la iglesia. Jesucristo se le presenta y cambia la actitud, cambia la fe. El apóstol Pablo estaba fundado en la teología, él era un estudiado de la palabra, de las leyes, pero en sí no había tenido una relación directa con nuestro Salvador, porque la relación, la intimidad y el acercamiento a nuestro Señor cambia todo. Ahí es donde el apóstol Pablo tiene su encuentro con Jesucristo y su vida es transformada, porque no es solamente la ley, no solamente es la teología, sino que también es la relación de la intimidad que usted tenga con Dios. ¿Cómo usted va a saber si le están dando una buena doctrina? Si usted realmente no tiene una relación con la palabra de Dios, si usted no tiene una relación con Él directamente en la oración, si usted no es un hombre o una mujer de oración, de la lectura, de escudriñar la palabra, de meditar la palabra, van a venir falsos, o ya hay falsos dentro de la iglesia, porque aquí dice que ya en este tiempo ya se movían falsos maestros que querían tergiversar o querían apartar de la fe a los que habían aceptado la fe en Jesucristo. Ahora yo le voy a decir, ¿qué es doctrina y qué es fe? La fe es práctica. La fe es creer, es la confesión que usted debe de tener. ¿Cuáles son mis principios y mis creencias? ¿En qué estoy yo fundamentada? O sea que yo tengo que tener fundamentos en la fe cristiana, en creer en Dios. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Tiene usted principios sobre la fe? ¿Tiene usted verdaderamente creencias fundamentales en esa fe cristiana? Porque usted primero tiene que asentarse en la fe en quien está creyendo. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Para yo tener fe tengo que conocer quién es la persona de Jesucristo, porque en sí lo que habla aquí de la sana doctrina es de la persona de Cristo, porque Cristo es la cabeza, Cristo es el eje del cuerpo de la iglesia. Jesucristo vino a formar la iglesia y la iglesia la formamos usted y yo.
que somos los miembros, pero en sí Jesús sigue siendo el eje, el que maneja, el que toma toda actitud sobre su cuerpo. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesucristo? ¿O solo lo ha escuchado? ¿O sabe, como todos decimos, hay un Dios, pero en sí no hemos llegado a tomar el conocimiento pleno y el entendimiento? ¿Quién es Él? Jesús, hemos estado hablando en la carta de Romanos, que es doctrinal. Usted tiene que morir a usted mismo para que Él se forme en usted. Y si Él se forma en usted, el que camina ahora es Él a través suyo. Ya no vivo yo. ¿Quién vivía antes? Vilma. Quizás Vilma era una mujer gritona. Quizás Vilma era una mujer egoísta, una mujer envidiosa, orgullosa. Y quizás todavía tenga esas áreas todavía allí, las cuales ella ahora está decidiendo que muera todo eso dentro de sí y que se empiece a manifestar la gracia del poder de Dios dentro de mi ser, donde deje de tener envidias, egoísmos, celos, orgullo, y que entre el amor, porque la fe en Cristo se fundamenta en el amor. En el amor ¿a quién? A mi prójimo, en el amor a los unos a los otros. Ese es el fundamento de la sana doctrina de Dios, la cual nosotros aún no hemos entendido. ¿Ama usted a su prójimo? Usted me va a decir, yo lo amo. ¿Y por qué anda en contiendas con su prójimo? ¿Por qué se molesta con su prójimo si le hace algo? ¿Por qué? O porque dijeron algo, porque escuchó algo, usted ya siente un enojo contra su prójimo. Eso es amar, eso es andar en la doctrina sana. El fundamento de la fe es el amor, y el amor es Cristo Jesús. Cristo Jesús obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo viene haciendo la obra en nosotros, la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y dice, si usted no tiene esa fe de amor a su prójimo, entonces, ¿cuáles serán sus actitudes? Porque la doctrina es la práctica, es la enseñanza. Es lo que lo va a llevar a usted a la práctica. Cómo adorar dentro de la iglesia, pero en sí cómo lleva a cabo usted las cosas afuera de la iglesia. Dentro de la iglesia yo soy su hermana. Fuera de la iglesia yo ya no soy nadie. Sus actitudes, esa es la doctrina. O sea que la doctrina es un conjunto de mi conducta. Dice el conjunto de ideas, es la enseñanza que me lleva a una buena conducta con mi prójimo. Entonces aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea que fui enviado, está diciendo a él, por mandato de Dios, Dios Padre, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Mi esperanza de gloria es Cristo Jesús. A Timoteo dice, verdadero hijo en la fe. O sea que el apóstol Pablo entendía que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Tenía sus fundamentos en Cristo. Creía en Cristo, que Él murió, que Él fue sepultado, que Él resucitó, que Él ascendió, que Él envió al Espíritu Santo de Dios. Él creía en las bases, en lo que dice la palabra de Dios. Timoteo era un buen hijo del apóstol Pablo, y por eso lo deja en Éfeso y dice, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la gracia, en la misericordia y paz de Dios, nuestro Padre. O sea que habitaba la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, en la vida de Timoteo. Y le dice, como te rogué
que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no estén trayendo lo que no es. Y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. O sea que se disputaban allí, yo quiero esto, yo quiero este puesto, yo quiero aquello. O sea que en la iglesia solo habían disputas, quién era mejor. En lugar de qué, dice el apóstol Pablo, en lugar de la edificación de Dios que es por fe. Así te lo encargo ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos edificando por fe o nos estamos disputando puestos? La sana doctrina no consiste qué tanto usted está haciendo en su liderazgo, en mujeres, en hombres, en niños, en jóvenes, porque la sana doctrina no se basa en eso. Se basa en el fundamento de qué dice aquí, de edificar la fe a todos los que están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, si usted les puede hablar. Nos hemos centrado tanto en ministerios y hasta disputamos esos ministerios. Es que mi ministerio, el ministerio mío es el de la oración. Todos debiéramos de tener el ministerio de la oración, el servicio de la oración, porque en eso se basa la sana doctrina de Dios. Dos cosas se basa en la sana doctrina de Dios: su palabra, la oración. Dice que ellos se basaron en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, el amor unos con otros. Esa es la sana doctrina de los apóstoles. El llevar a una relación con la palabra y una intimidad con Dios. Pero hablamos mi ministerio. ¿Cómo le va a decir usted mi ministerio cuando el servicio de la iglesia es estar en oración todo el tiempo y en la enseñanza de la palabra? Eso es el todo en la doctrina. Enseñar sobre que tú y yo debemos de escudriñar la palabra, meditarla, como dije la semana pasada. A Josué Dios le encargó: procura mantener y meditar de día y de noche esta palabra, de guardarla y de accionarla. Y entonces te irá bien en todo. No tanto en cosas sociales. Es bueno compartir los hermanos, pero recuerde usted el salmista que dice que es hermoso que compartir los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. ¿Y de qué óleo está hablando? Del óleo de su palabra. Es como el buen óleo que desciende desde la vestidura, desde la barba de Aarón hasta sus vestiduras. Está hablando de la palabra. Que cuando nosotros entramos en una convivencia, no saquemos a Dios de esa convivencia. Porque ese es el óleo que desciende sobre nuestras vestiduras sacerdotales, sobre la barba de Aarón, que significa que respeto, el respeto mutuo. Pero nosotros tomamos la palabra a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestra conveniencia. Es necesario, iglesia, que entremos en una relación de meditación en el Espíritu y su palabra. Esa es la sana doctrina. Y dice aquí: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, o sea que lo llevan y no tiene un fin, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe,
Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Aquí él estaba hablando de que en sí esta carta pastoral iba dirigida a que la iglesia se afirmara en la fe de Cristo, porque Cristo se entregó por amor por usted y por mí. Entonces el fundamento era el amor. Y luego dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. No dice de un corazón empedernido, no dice de un corazón egoísta, no dice de un corazón envidioso, no dice de un corazón pleitista. Dios no nos manda a pelear con nuestro prójimo. Oh, porque el hermano ya no hizo esto, ya no es parte de mí, de lo que me han dado a mí. Dios no me mandó a eso, Dios me mandó a dar la enseñanza de su sana doctrina, de su palabra, de mantenernos en amor, en relación con Él. Porque si el amor de Dios está con nosotros, ese amor va a emanar hacia otros. Entonces dice aquí, de un corazón limpio. Limpiemos nuestros corazones. Limpiémoslo de mala conciencia. ¿Cuál es su conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? Dice que Dios nos la revela en la noche. Cuando llegamos a la intimidad con Él en la noche, porque su intimidad usted la puede hacer en el momento que usted quiera, puede ser en el día, pero más que todo, cuando usted viene relajado en la noche, puede tener su tiempo para esa intimidad con Él. Y en esa intimidad con Él, Él le va a mostrar su conciencia. Y cuando nos muestre cómo está nuestra conciencia, vamos a ver, oh, fallé en esto el día de hoy. Oh, el día de hoy critiqué a mi hermano. Hablé mal. No me expresé bien. Lo lastimé. Entonces Dios nos evalúa en nuestra intimidad y nos muestra nuestra conciencia. Y aquí dice el apóstol Pablo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Un corazón sucio no puede amar. Un corazón egoísta no puede amar. Un corazón orgulloso no puede amar. Un corazón prepotente no puede amar, porque solo está viendo lo suyo propio. Solo ve el derecho de su nariz, pero no está viendo en sí la necesidad de su prójimo. Usted se ha puesto a pensar por qué hay muchos que actúan de manera diferente, actúan de la manera que no nos gusta a nosotros, y nosotros lo que hacemos es criticarlos y murmurar. No hemos ido a los pies de Cristo y preguntarle, Señor, ¿qué le pasa a mi hermano o a mi hermana que actúa de esta manera? Padre, yo te pido por ella o por él. Padre, yo te ruego que tú me muestres o tú muestres el área que le está afectando a esa persona. Porque a veces nosotros solo miramos el exterior, pero no evaluamos el interior. El interior lo evalúa Dios. Pero cuando Dios está en ti, tú puedes ver qué hay dentro de ese corazón. Quizás ese corazón ha pasado tantos disturbios en su vida y por eso actúa así. Y tú lo juzgas por lo externo, pero no lo juzgas basado a la palabra, a la verdad. Dios nos mandó a la sana doctrina, traer sanidad al corazón enfermo. En la iglesia tú vas a encontrar corazones enfermos, pero si lo único que tú vas es a criticar y a murmurar, ahí no hay una sana doctrina. Si cuando tú te juntas con los demás y lo único que hacen es decir, no es que fulano de tal, sutano, mengano,
ahí no hay amor. Ahí no habita la armonía de Dios. Porque la sana doctrina te va a llevar a la sanidad, a preocuparte por tu prójimo y estar pendiente de tu prójimo y orar por tu prójimo, porque muchas veces nosotros quisiéramos cambiar la vida de esa persona, pero el único que cambia la vida de esa persona es Dios. Entonces a mí solo me queda ir, doblar mis rodillas y pedir: Señor, actúa en las áreas internas de esta persona, o si quizás no sea ella, sea yo la que tenga el problema. Señor, evalúa mi corazón para que mi corazón sea un corazón limpio, un corazón que pueda dar lo que tú quieres que dé. Pero ¿qué tal si mi corazón es el enfermo y no el de la persona? O sea que Dios dice que nosotros podamos dar el mandamiento. O sea que hay un mandamiento, y el mandamiento es el amor de un corazón limpio, de un corazón, dice, el amor nacido de un corazón limpio es aquel donde habita Dios, donde ya es Dios el que gobierna, y de una buena conciencia. Ya te dije, ya les dije, que esa conciencia nos la revela nuestro Dios en nuestra intimidad con Él. Llegamos ahí con Él y Él nos dice: oh, no me pareció lo que hiciste. Y usted viene y le dice: mi Dios, batallo conmigo misma o conmigo mismo, yo te pido que me ayudes. Y viene el Señor, y ahí en esa relación de intimidad con usted, le va a revelar la sabiduría con la cual usted debe de tratar a su prójimo. Esa es el amor nació de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué dice de fe no fingida? Porque muchos fingimos tener fe en el hermano. Oh, sí, hermano, confío en ti. Y por detrás decimos: a este hermano ni cambia, no hay para cuándo. Eso se llama hipocresía. Dios quiere que tú y yo actuemos de la manera correcta, que evaluemos qué es lo que está aconteciendo alrededor nuestro, si se está llevando a cabo todo esto que el apóstol Pablo le estaba encargando a Timoteo, su carta pastoral, que se encargara de Éfeso, y le dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartan a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. O sea, muchos nos sentimos arrogantes y queremos venir y mostrar que somos expertos en la palabra, pero la palabra no se expresa en la experiencia, sino que se expresa en la actitud. Tal es tu corazón, así es tu vida. Nosotros queremos mostrar algo que ni vivimos. Ni siquiera tú tienes la fe y quieres enseñar doctrina que ni tú mismo practicas. Tu fe tiene que estar acompañada de tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? Tal es tu fe, así va a ser tu actitud. Y muchos han fingido esta fe y dice: se apartaron queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Como que yo hoy en esta tarde estuviera dándote una palabra que ni yo la entiendo. ¿Y qué dice? Y afirmamos algo de lo cual no vivo. Quizás yo no viva una vida como Dios quiere que yo la viva, pero estoy en el proceso. Pero lo que yo vengo a decirles en esta tarde es algo que estoy entendiendo. Que por mucho tiempo estuve en la iglesia,
Y nunca pude ver el enfoque de que nos enseñaran verdaderamente a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. O sea que no se basaban especialmente en que aprendiéramos a nosotros a tener una relación con el Espíritu para que el Espíritu nos revelara la bendita palabra de Dios. Porque esta palabra es la que me va a llevar a mí, a la purificación de mi alma, de mi vida, de mi ser. ¿Y qué dice segunda de Timoteo? Y eso lo hemos leído, capítulo 3. ¿Cómo yo puedo conocer la sana doctrina si en mi iglesia, no estoy hablando de la iglesia, sino que estoy diciendo un ejemplo, si en mi iglesia habían contiendas, disensiones, críticas, murmuraciones, y lo que menos teníamos era un amor fraternal? Dice la palabra de Dios allí en 2 Timoteo 3, 14, que le sigue hablando Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué ha aprendido usted? O sea, Timoteo aprendió del apóstol Pablo, pero aprendió también de su abuela y de su Loida y de su madre Eunice. Y él le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo conocía las sagradas escrituras desde que era un niño, por medio de su abuela Loida y su mamá Eunice. Y dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué me va a hacer a mí sabio si no es la misma palabra? Si ni siquiera hemos tenido el valor de escudriñar la palabra, de leer la palabra, de meditar la palabra, porque estábamos tan acostumbrados a que 2 veces por semana íbamos y escuchábamos la palabra, y con ese era el conformismo. No, la enseñanza es día tras día, y dice: las cuales te pueden hacer sabio. Las sagradas escrituras son las únicas que me pueden hacer sabio. Mi enseñanza es que usted medite en la palabra, escudriñe la palabra, lea la palabra, aplique la palabra a su vida. Pídale la dirección a Dios día tras día. Métase en la presencia de Dios mismo. Es algo que tiene que ir adoptando usted su manera de vivir. Empiece a orar, a tener una relación con Dios en todo tiempo, en todo momento. Aún en esa circunstancia adversa, usted vaya y doble su rodilla. Si está pasando un momento difícil o tuvo un altercado con alguno de los suyos, vaya y doblegue su espíritu, doblegue su cuerpo, doblegue su corazón ante Dios, y Dios le va a dar la sabiduría, y eso la va a hacer sabia, y lo va a hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque aquí está la clave para que usted sepa cuál es la sana doctrina de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, de Génesis a Apocalipsis, ha sido inspirada por Dios Espíritu, para que sea, ¿qué? Útil para su vida en enseñanza. Solo la palabra nos va a salvar. Inspirada por el Espíritu Santo es el que lo va a inspirar a usted y le va a enseñar y le va a llevar a donde Él lo quiere llevar. O sea que la palabra es la que nos va a enseñar a nosotros a vivir correctamente. Esa es la sana doctrina. Dice, útil para enseñar. La palabra es útil para redarguir. Y es verdad. Cuando usted se mete en la palabra, usted empieza a ver qué es lo que está afectando su corazón y le redarguye la palabra. Es como una espinita
que empiece a redarguirle. La misma palabra le va a mostrar su vida. Evite a los falsos maestros. Sea como los de Berea, escuche atentamente, pero vaya e indague si esa es la doctrina correcta que trae salud al pueblo o no trae salud. Pero tampoco lo mando a que sea un juez, que usted vaya a juzgar nada más, no, porque el Espíritu mismo da testimonio de su verdad. Si usted habita en su palabra y en una intimidad con Él, el mismo Espíritu le va a redarguir a usted y le va a decir, esto es o no es, porque no le estoy mandando a que usted vaya y solo se ponga a ver qué errores comete el predicador, no. Yo solo le estoy diciendo, métase en el Espíritu y el Espíritu Santo y la palabra le va a hacer entender si hay salud en la enseñanza. Si la enseñanza lleva sanidad y dice, la palabra me va a enseñar, la palabra me va a redarguir, la palabra me va a corregir en esa área que me está redarguyendo, porque para eso es la palabra, para corregirme. Esa es salud, esa es sanidad. La misma palabra trae sanidad a nuestras vidas y dice, y va a ser útil para que después de que me ha redarguido y me ha corregido, ahora me instruya a cómo caminar. ¿Sabe algo que me decía mi Señor hoy? Que muchas veces nosotros queremos caminar a nuestra manera. Y por eso dejó Jeremías 6, donde dice que preguntemos cuál es el buen camino. Dice, paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y por ese andad. Porque al andar en ese buen camino, dice que mi alma vaya a reposo y descanso. ¿Y cuál es ese camino? ¿No es Cristo? ¿No es mi fe fundada en Cristo? Parémonos, meditemos, preguntemos y pidámosle a Dios que nos ayude a que seamos corregidos por su misma palabra, que seamos redarguidos, corregidos y luego instruidos para poder caminar en ella. El apóstol Pablo perseguía a los del camino. Y si usted ve allí, es como una C grande, camino, no camino del que caminamos todos los días, sino que dice, él perseguía a los del camino y persiguiendo a los del camino vino y se topó con el que nos lleva por el camino, por el que nos lleva por la verdad y que nos lleva a la vida eterna, y ese fue Jesucristo. Tenga un encuentro con Dios mediante su palabra para que usted pueda estar fundamentado en la sana doctrina de la palabra del evangelio de la gracia de Jesucristo. La iglesia se basa en la sanidad de nuestro interior, de nuestro ser, de nuestro todo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y dice allí, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La sana doctrina usted la va a encontrar en toda la palabra, pero las cartas pastorales, recuerde, es primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, que eran directos a ellos para que trajeran sanidad a la iglesia. Habla a los ministros. Ministerio no significa un alto rango, ministerio significa servicio a mi prójimo. Y esa estaba basada en el apostolado, en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles estaba basado en la palabra de Dios, en la sana palabra.
lo infalible de la palabra de Dios, la gracia de la palabra de Dios. Ese era el fundamento infalible de la palabra que hablaban los apóstoles. En eso está fundamentado, dice, el fundamento de los apóstoles y profetas. Habla Efesios. Para que el hombre sea perfecto, usted tiene que perfeccionarse primero. ¿Cómo usted quiere corregir cuando usted mismo o misma no se ha corregido a sí misma? Tenemos que aprender, iglesia, lo que Dios quiere para este tiempo. Dios está trayendo sanidad al corazón del hombre. Estamos más preocupados que tantos pueden sanarse físicamente. Eso es bueno. Estamos tan preocupados que podemos profetizar. Eso está bueno. Estamos tan preocupados que Dios nos use en la sanidad física. Pero ¿por qué no empezamos primero en ser sanados nosotros interiormente y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y de esa manera nuestro prójimo pueda ser sanado interiormente? ¿Por qué nos enfocamos más en lo que es a la vista del hombre y por qué no nos enfocamos en lo que es interno? El corazón limpio. Ese corazón limpio que habla el apóstol Pablo. Ese es el que Él quiere hoy de ti, iglesia. El corazón limpio es el que ya está sano. Tú y yo necesitamos sanidad cada día. Acerquémonos a Dios confiadamente por medio de su Santo Espíritu y su palabra, y Él va a obrar en nosotros. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, enséñanos, Señor, a dar una buena enseñanza con nuestras actitudes, que traiga actitudes a la iglesia, al cuerpo de Cristo, Señor. Que podamos, Señor, vivir en armonía y que ese óleo de tu palabra, de tu verdad, de tu espíritu, descienda, Señor, sobre todo nuestro ser, porque ahí envías tú, Padre, vida eterna. Ahí envías tu bendición y vida eterna, Señor. Estos tiempos son tiempos difíciles donde se levantarán falsos maestros con una mala doctrina, Señor, basada en el egoísmo, en la envidia, en el orgullo, no basada en el amor que eres tú, mi Rey. Despiértanos, Señor, en este tiempo. Despierta a tus siervos y siervas a hablar la palabra de verdad. Padre, que nos enfoquemos en lo que tú quieres, que en este tiempo se aprenda, mi Rey. Despierta a tu iglesia, Padre. Despierta a tus ministros a hablar la verdad, enfocados en la fe del amor, Padre, en la persona de Cristo. Que nos despojemos ya de lo que hemos vivido, Señor, y vivamos vidas de acorde a lo que tú quieres, mi Rey. En esta tarde despierta el corazón de tus hijos, de los tuyos, y trae, Padre, a conciencia, Padre, nuestras conciencias contigo. Padre, te doy gracias porque hablas primero a mi vida, Padre, para que mi fundamento seas tú, mi fe en ti y mis acciones con los demás, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú sabes los tiempos que estamos viviendo y solo tu palabra nos podrá salvar, Padre. Gracias, mi Dios, gracias. Recibe la gloria esta tarde en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja y que la mano de Dios esté todo el tiempo obrando en ustedes. Gracias, Señor.